o sea, son neumatoceles. De ahí su nombre neumocistis, ¿sí? Entonces vamos a ver vidrio esmerilado y vamos a ver también neumatoceles, que son quistes llenos de aire en el pulmón, o neumotórax, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver en la radiografía o en la radiología. ¿Qué tenemos que hacer para diagnosticar el neumocistis? Tenemos que pedir la medición del 1,3 beta de glucano en sangre en los pacientes que son VIH positivos y que sospechamos que puede ser neumocistis. Ese sería un método de diagnóstico, ¿sí? Y el otro método diagnóstico es la visualización del patógeno, ya sea en una muestra de esputo, y si no podemos conseguir la muestra de esputo, le vamos a hacer una fibrobroncoscopía con VAL, que es el lavado broncoalveolar, ¿sí? Y el organismo se observa mediante técnicas de inmunofluorescencia, como la mayoría de los hongos, ¿sí? Esta sería una radiografía de un paciente. En realidad, como ya dijimos, no podemos diagnosticar la etiología con una radiografía, ¿sí? Acá lo que vemos es un patrón intersticial bilateral y prácticamente es en alas de mariposa, porque es bien periliar bilateral, ¿sí? Y no sé si llegan a ver ustedes unas estructuras un poco más radiolúcidas, son redondeadas, y generalmente así se ven los microquistes, ¿sí? Si ustedes ven acá también hay como un puntillado que es un poco más radiolúcido y acá es donde se ve mejor, ¿sí? Entonces esos son los neumatoceles. Obviamente que eso se ve mucho mejor en una tomografía. En esta tomografía tengo patrón en vidrio deslustrado, tengo engrosamiento de septos que me hace pensar en un patrón intersticial, y tengo los neumatoceles, que son estas cavidades que están llenas de aire, que son los quistes, ¿sí? Que su nombre correcto en pulmón es neumatocele, ¿sí? Que son quistes aéreos. Esta es una tomografía muy característica de lo que son, o de lo que es el neumocistis, ¿sí? De ahí su nombre. Otra con neumatoceles un poco más grandes. Y bueno, finalmente el tratamiento, como ya dijimos, ante la sospecha clínica yo tengo que empezar el tratamiento lo más precoz posible, sin esperar la obtención de muestras respiratorias, ¿sí? Entonces, si tengo un paciente, sobre todo que es VIH positivo, en donde tiene el cuadro clínico característico y la imagen característica, directamente ya le empiezo trimetoprim sulfamethoxazol, ¿sí? ¿Durante cuánto? Durante 21 días. Y si el paciente está en grave estado o en insuficiencia respiratoria, le tengo que agregar corticoides, ¿sí? En este caso usamos prednisona por vía oral si el paciente puede, o hacemos la equivalencia en hidro o en dexa, ¿sí? Pero se prefiere prednisona. Bueno, a los pacientes que tienen VIH positivo ya se les suele hacer una profilaxis. ¿Por qué? Porque el neumocistis es muy prevalente en este grupo de pacientes. Entonces, los pacientes que yo ya conozco que son VIH positivo y su CD4 es menor a 200, ellos ya toman crónicamente trimetoprim sulfamethoxazol, ¿sí? A quienes también le tengo que empezar la profilaxis con este antibiótico, a los pacientes que toman prednisona en dosis mayores a 20 miligramos día durante más de un mes, ¿sí? Los pacientes que reciban tratamiento con biológicos, como el alemtuzumab, los pacientes con leucemia linfoide aguda, pacientes oncohematológicos que reciben análogos de purina, que son medicamentos que se usan también en el SIDA, los receptores de trasplante de precursores hematopoyéticos, o sea, los que se trasplantaron médula ósea o algún órgano sólido, y en la enfermedad reumatológica que utilice altas dosis de glucocorticoides o de inmunosupresores como la ciclofosfamida. Entonces, en estos pacientes está indicada la profilaxis contra Pneumocystis carini con el trimetoprim sulfamethoxazol. Bueno, y ya para terminar, un caso clínico nomás para ver que quede asentado algunos puntos que quiero resaltar, ¿sí? ¿Alguien puede leer el caso clínico?
Paciente de 69 años, sin patología de base, de profesión comerciante, presenta cuadro de 48 horas de evolución de fiebre y tos con expectoración amarillenta. 12 horas antes de la consulta se agrega dificultad para respirar y alteración del estado de conciencia, por lo que acude a la urgencia. Diagnósticos presuntivos hasta acá, con el cuadro clínico que puede ser. Y primero una neumonía, perdón. Neumonía adquirida en la comunidad sería lo más correcto, pero neumonía, bien. ¿Otra cosa? Una bronquitis aguda. Puede ser una bronquitis aguda en el caso de que yo, por ejemplo, le haga el examen físico, no encuentre nada, no encuentre signo de condensación, ni tampoco en la placa, ¿verdad? Neumonía, puedo catalogarle como una bronquitis crónica, una bronquitis, perdón, aguda. ¿Qué otra cosa les llama la atención ahí? La dificultad para respirar y la alteración del estado de conciencia. Bien, o sea, de entrada, este paciente vos le vas a mandar nomás a su casa una vez que ya le diagnosticas todo o probablemente le vas a dejar. Y probablemente le vamos a dejar porque Por- ahí y el estado de conciencia y más de 65 años ya tenemos dos. ¿Verdad? Bien, entonces siempre tu criterio clínico va a estar por encima, ¿sí? Entonces un paciente que viene con alteración del estado de conciencia, tengo que pensar también en cosas neurológicas, ¿sí? Si bien el cuadro que me cuenta anteriormente es, vamos a decirle, todo pulmonar, ¿sí? ¿Qué le pedirían cuál sería el siguiente paso con este paciente? Y tenemos que pedir un laboratorio completo y una placa, una red retrax. Y antes del laboratorio completo y de la placa, Y tenemos que hacer la semiología, el examen físico. Y semiología. relacionar con la clínica. Bueno, esto es lo que se encontró en la semiología del examen físico. ¿Cómo está el paciente? Ustedes están en la urgencia de guardia y le tienen que llamar al médico tratante. ¿Y cómo le van a referir? Y el paciente está taquipnéico, está febril, tiene una leve taquicardia, está hipotenso y su saturación está normal, está bien, en Está rango. normal, ¿verdad? Bien. ¿Y al examen físico? ¿Qué encontraste? Y ahí se ve la vibración local aumentada, la matidez crepitante en base pulmonar derecha. O sea, no O podría indicar sea, que es una neumonía. una condensación en base pulmonar derecha y muy bien descrito. El paciente está taquicárdico, taquipneico, está con una PA baja y su saturación está todavía bien, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vos le tratarías al paciente? ¿Qué le dirías al médico tratante? Vos le estás llamando y le decís, doctor, ¿sabe que tu paciente está así? ¿Y qué le vas a decir? ¿Le vas a mandar nomás a la casa o le vas a dejar internado? Yo le dejaría para observación otro. Le Por lo dejarías que- internado. ¿Por sí. qué? Y en este caso, primero porque tiene el curva, ¿verdad? 69 años, tiene la alteración de estado de conciencia, la confusión. Y ¿Sí? tendríamos que pedirle también, por ejemplo, seguridad de creatinina para ver qué tal. ¿Qué otro parámetro puedes usar del CURP también? Hace un La, poco pre- por orden. la presión. La C que es Y las respiraciones No sé. también, las respiraciones. alteración C, de estado de conciencia. conciencia. La U, urea todavía no Urea. tenemos. Vamos a No. dejarle todavía ahí. Después, R, Respiración. Respiraciones, también estaba taquipnéico. también. 2 puntos ya, ¿verdad? Sí. Después, la B, Blood pressure. Presión. Está por debajo de 100. baja. Los dos luego tenemos bajo, ¿verdad? O sea, ahí ya tengo 3 puntos. Y mayor a ¿Sí? 69, mayor a 65 años. Mayor a 65. ¿Sí? Bien. 4. Ya me vino su laboratorio 5 puntos. con su urea, ¿verdad? Y tiene blancos elevados a expensas de neutrófilos. ¿Sí? ¿Dónde le voy a tratar a este paciente? Y en sala de internación, Le voy a internar, ¿verdad? Bueno, entonces, doctor, le voy a internar a tu paciente.
¿Qué otra cosa nos falta? La ¿Qué me parte de pidieron ya? imagen. Ahí ya les ayudé luego ya. La imagen. ¿Qué vemos ahí? Y podría ser patrón de condensación en campo pulmonar inferior derecho. Bien, y aparentemente también izquierdo parece, ¿verdad? Sí, también. Tiene también un tenue infiltrado ahí, o sea que probablemente es bilateral su neumonía, ¿verdad? ¿Qué antibiótico le van a empezar a este paciente? ¿Cómo le van a catalogar? ¿Neumonía Profe, grave o no grave? Grave. a ver, base. Tengo 3 criterios menores. Frecuencia respiratoria, presión y conciencia. ¿Sí? ¿Qué antibiótico entonces le voy a hacer? Paciente internado, neumonía grave. La combinación que tanto le gusta a la gente es Citrilevo. ceftriaxona, levofloxacina. ¿Verdad? ¿O qué le Sí. van a hacer? Sí, profe, está bien. ¿Sí? Bueno, entonces este es un paciente, vamos a decirle, medio típico, ¿verdad? Pero siempre tenemos que saber si le vamos a tratar en sala común nomás y qué antibiótico le vamos a hacer, ¿sí? Acá yo les puse toditas las cosas lo prácticamente alteradas, ¿sí? Pero si el paciente estaba todo bien, esta parte, no estaba febril, ni taquipneico, ni taquicárdico, su presión estaba bien y su saturación también, y él tenía alteración del estado de conciencia, ¿qué probablemente iban a hacer ustedes? Igual, profe, ya se quedaba por Igual la... se quedaba. Por eso es que yo les puse siempre criterio clínico más la escala, ¿sí? Entonces un paciente con alteración del estado de conciencia no se puede ir a la casa, ¿sí? Entonces acuérdense de eso, criterio clínico por encima de todo, ¿sí? Bueno, acá terminamos. Lo que voy a hacer es llamar la lista antes de terminar, ¿sí? Profe, ¿y cómo, por ejemplo, el paciente no puede referir, o sea, cómo podemos darnos cuenta que está alterado su estado de conciencia? El paciente está somnoliento. Ahí le haces la escala de Glasgow, ¿sí? Ok, Pero ok. paciente, por ejemplo, somnoliento o que te dice el familiar, sabes que él durmió más de la cuenta o hoy no se despertó, no quiso desayunar. Más en los ancianos lo que se suele ver eso, ¿verdad? Ahora si es joven y tiene alteración de estado de conciencia, tiene que pensar en una ACV y otras cosas también, ¿verdad? Pero generalmente por el Glasgow podés medir eso, ¿sí? O inclusive el estado de conciencia podés luego referir o dejar constado en tu historia, qué sé yo, Glasgow 9 o 10, ¿sí? Pero esa escala te va a ayudar a definir el estado de conciencia, ¿sí? Ok, gracias, profe. Eugenia Alvarenga, Presente. Camila Benítez, Presente, doctora. Junior Benítez, Presente, doctora. Pamela Benítez, Presente, doctora. Micaela Abogado, Presente, doctora. Giovanna Busolaro, ¿puede ser? Sí, presente, doctora. Elena Cañete, Presente, doctora. María José Carballo, Presente, doctora. Francisco Centurión,
Presente, doctora. Emily Custodio, Presente. Rafael da Silva, Presente. Oscar de Acevedo, Presente, doctora. Fabricio de Souza, Kevin Díaz, Presente, doctora. Karen Domínguez, Presente, doctora. Lisa Dunjo, Presente, doctora. Andrea Echagüe, Andrea, Noemí Flor, Presente, doctora. Victoria Flores, Presente. Erika Gavilán, Presente, doctora. Guillermo González, Presente, Cecilia doctora. Grau, Doctora, ¿me escuchó? Guillermo, Sí, doctora. Cecilia Grau, Presente. Diana Guillem, Presente, doctora. Rafael Laranjeira, Presente, profe. Melanie Melgarejo, Presente, doctora. Juan José Mendoza, Presente. Ana Noldim, Presente, doctora. Juan Ortiz, Presente, doctora. Jorge Peralta, Presente, doctora. Víctor Pereira, Luján Ramírez, Presente, doctora. Mateus Ríos, Presente, doctora. Eugenia Rivarola, Presente, doctora. Nelia Saiz, Presente, doctora. Néstor Sanabria, Presente, doctora. César Sánchez, Presente, doctora. Alexis Torres, Presente, doctora. María José Valiente, Presente, doctora. Rafael Yasungana, ¿puede ser? Yasunaga. Yasunaga, perdón. Rafael Tranquilo. presente. Sí. Giovanna San Paulo, Araceli Saracho, Presente.